Ok, vamos a ver ahora el capítulo 7.2.1, lo que es Web Service. Eh, Existen tecnologías como son COM, DCOM, COMPLUS. COM es Component Object Model, DCOM es Distributed Component Object Model y COMPLUS es una evolución de el Microsoft Common Component Object Model, o sea, el COM. Enterprise Service y .NET Framework Remoting. Ya se ven en lo que es el entorno de .NET y estos de acá en la tecnología previa a .NET que tenía Microsoft. Entonces, todas estas tecnologías funcionan bien cuando las aplicaciones y componentes están corriendo dentro de una misma área local de red, dentro de una organización. Y también que son específicamente a servidores o máquinas que son de la familia Windows, de los sistemas operativos. Mientras Microsoft estaba desarrollando lo que era el COM, el DCOM, apareció lo que se conoce como el World Wide Web o WWW, el cual estuvo por varias décadas en el entorno. El el World Wide Web provee una infraestructura en la cual los desarrolladores pueden construir aplicaciones que pueden combinar componentes eh, y otros elementos almacenados casi en cualquier lugar del mundo. O sea, pueden estar en Ecuador sobre plataforma Windows y utilizar algo que esté en Estados Unidos sobre plataforma Unix y así. Y pueden combinar ocurrir en computadoras en una variedad de arquitecturas como aquí lo estoy representando y ejecutarse en un arreglo desconcertante es un arreglo desconcertante de sistemas operativos, o sea, no solo Windows. Eh, Bien, la primera generación del World Wide Web eh, básicamente eh, consistía en páginas web estáticas que el usuario podía descargar y ver usando un web browser corriendo localmente en su computador. De ahí vino una segunda generación en la cual se proveía elementos de programación, inicialmente a través del uso de componentes o applets, ¿sí? Que podían ser descargados estos del sitio web y ejecutados localmente en el browser del cliente. Después de esta segunda generación vino la tercera generación, ¿sí? La tercera generación, la cual se conoce como la tercera generación, la cual se conoce como Web Service, ¿sí? Entonces, el Web Service es una aplicación o componente que se ejecuta en una computadora o servidor que está almacenando o haciendo de hosting el sitio web a diferencia de la máquina cliente. Un servicio web puede recibir un requerimiento de, de una aplicación corriendo en la máquina del cliente y realizar operaciones en la computadora o servidor que está almacenando el servicio web, o sea aquí, y enviar la respuesta de regreso a la aplicación que estaba corriendo del lado del cliente. Por ejemplo, aquí el cliente, digamos que invoca a un servicio web que está en este servidor y invoca al método de un servicio web que se llama obtener resultado.
obtener el resultado de suma y le pasa como parámetro el parámetro número 1 le pasa el valor 2 y en el parámetro número 2 le pasa el valor 3. Entonces viene acá al servidor donde está el web service almacenado, entonces viene, realiza la operación y este le devuelve el resultado que es igual a 5. Entonces viene acá al cliente y ya obtiene la información que había requerido. Eh, También un servicio web puede invocar operaciones de otro servicio web almacenado en cualquier parte de Internet o en el mundo, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones distribuidas globalmente. Es decir, puede ser que este cliente que está aquí invoca a este servicio que está aquí, que puede, digamos que está aquí en Ecuador, y este servicio web invoca a su vez otro servicio web que está, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ya estamos viendo que esta aplicación está distribuida globalmente, no está limitada como en las tecnologías previas que se limitaban tan solo a el área de red local dentro de una misma oficina o dentro de una misma organización. Ya con esta tecnología de servicios web ya se puede hacer aplicaciones que estén distribuidas de manera global. Ok, eh, uno puede construir servicios web que se ejecutan en Windows usando Visual Studio.net y el .NET Framework, ¿no? Eh, También se pueden crear servicios web para otras plataformas usando otras tecnologías, como puede ser Java. Por ejemplo, vamos acá, podemos utilizar eh, crear web service con .NET Framework, Visual Studio.net y el .NET Framework. Esto para cuando es Windows y para otras plataformas. Por ejemplo, pongamos aquí otras plataformas, puede ser Linux, Unix, etc. Se puede utilizar lo que es Java y el Java Web Service Developer Pack. Ok. Ahora bien, si bien se pueden crear los web services con estas tecnologías, el web service no están específicamente, eh, o mejor dicho, no son específicos a un lenguaje en particular o sistema operativo en particular. Eh, para establecer un web service como un mecanismo global para construir aplicaciones distribuidas, los desarrolladores tienen que estar de acuerdo en algunos puntos, incluido lo que es un formato común para la data, un protocolo para enviar y recibir los requerimientos y el manejo de seguridad. Todas estas características tienen que ser independientes de la plataforma en la cual se crea y en la cual se almacena el servicio web. Entonces, vamos acá. Para eso se utiliza lo que es el XML como eh, un formato común de datos. Por ejemplo, diferentes tipos de computadoras pueden almacenar el mismo valor usando diferentes representaciones internas. Eh, por ejemplo, podemos tener que computadoras basadas en procesadores tipo Big Endian de 32 bits.
estas computadoras con este tipo de procesador eh, usan un formato diferente para un dato numérico que las computadoras basadas en Small Endian, de asimismo de 32 bits. O sea, eh, un valor aquí numérico tiene una diferente representación que en máquinas que tengan este otro tipo de procesador. Entonces, para compartir la data exitosamente entre aplicaciones corriendo en diferentes computadoras, los desarrolladores tienen que estar de acuerdo en un formato común para que esa data para que esa data sea independiente de la arquitectura de la computadora que se está usando. Eh, entonces, para eso, para poder lograr eso, se utiliza lo que es el XML, que es el Extensively Markup Language. El XML está basado en texto y puede ser leído por una persona y permite definir una gramática para describir eh, casi cualquier tipo de datos que uno necesite manejar. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto en el capítulo 5 me parece. Sí. Entonces, pero para recordar, este es un ejemplo de datos representados con XML. Entonces, por ejemplo, esto es un dato XML, ¿sí? Eh, entonces, sin mayor dificultad, uno puede imaginar de qué es la data, qué significa esta data de aquí. Una aplicación que necesita enviar información acerca de una persona a otra aplicación podría formatear la data de esta forma y la aplicación que lo recibe podría estar en la capacidad de traducir la data y hacerla que tenga sentido para esta aplicación que la está recibiendo. Sin embargo, hay más de una forma en la que se puede representar esta información usando XML. Se podría también estructurar de esta forma de aquí. Y asimismo puede haber varias otras variaciones que son posibles con el XML. Entonces, ¿cómo las aplicaciones saben qué formato de data pueden usar, el formato de data que pueden usar para que la otra aplicación pueda leerlo correctamente? La respuesta es que las aplicaciones tienen que estar de acuerdo en una capa. Esta capa es referente a eh, el esquema XML para la data. Entonces eso se resuelve con un XML, los esquemas XML. Una aplicación puede usar un esquema XML para transmitir información acerca de cómo la data es emitida y estructurada, y la aplicación puede recibir la data que está recibiendo la data puede usar este esquema para ayudarse a traducir la data y hacer que tenga sentido para esta aplicación que está recibiendo la data. Así que adoptando XML que está aquí y los esquemas como un dato un dato, a ver, como un formato de dato común, las aplicaciones corriendo en diferentes computadoras pueden al menos entenderse la data que ellos están usando. Ahora bien, para más información de lo que es XML, se puede ingresar a la siguiente página.
www.xml.org. Entonces aquí hay toda la información que se requiere saber sobre XML, y para lo que es XML y sus esquemas o esquemas XML, en la siguiente página web, www.w3.org/xml/esquema. Entonces aquí hay bastante información al respecto. Eh, Ahora bien, enviar y recibir información de requerimientos de web service usando XML y el esquema XML para formatear la data. De esta forma, el servicio web y los usuarios o los clientes, las aplicaciones clientes pueden pasar la data, la información de ida y vuelta de forma inequívoca. Sin embargo, eh, la aplicación cliente y el servicio web todavía necesitan estar de acuerdo en un protocolo cuando envían y reciben los requerimientos. Adicionalmente, una aplicación cliente necesita ser capaz de conocer qué mensaje este puede enviar a un web service y qué respuesta este puede esperar recibir. Entonces, para no hacer más grande la historia, un web service y una aplicación cliente se comunican entre el uno y el otro usando lo que se denomina SOAP o Simple Object Access Protocol. Las especificaciones SOAP definen un número de aspectos, de los cuales los más importantes son que cómo la data va a ser codificada, cómo se envía el mensaje y cómo se manejan las respuestas a esos mensajes. Entonces vamos acá, vamos aquí, entonces aquí vemos que SOAP, cómo se codifican los mensajes, cómo se envían los mensajes y cómo se manejan las respuestas a esos mensajes. Ok, un web service puede ser publicado, puede publicar un web service description, puede ser publicado en un web service description language o lo que se denomina WSDL. ¿Sí? Este es un documento en la cual se publica el web service, el cual este documento que está aquí es un documento que está hecho de XML conforme a el estándar de el esquema XML, que describen los mensajes que el servicio web puede aceptar y la estructura de la respuesta que éste va a enviar. ¿Sí? Una aplicación cliente puede utilizar esta información para determinar cómo se va a comunicar con el web service. Entonces, este archivo de aquí es el que le sirve al cliente para poder saber cómo tiene que estructurar el requerimiento cuando va a invocar el web service y cuál va a ser la respuesta que va a tener, en qué formato le va a llegar la respuesta desde ese servicio web. Ahora bien, tenemos lo que es el Service Oriented Architecture. Los desarrolladores tan pronto cuando apreciaron que los principales, es decir, los desarrolladores
de software tan pronto apreciaron que los principios de los web services podrían ser aplicados de una manera más generalizada, lideraron el concepto de software como un servicio y la tendencia de la implementación de Service Oriented Architecture o SOA. La fuerza impulsora detrás de SOA es la realización que, para mantenerse competitivo y rentable, las soluciones de negocio de una organización deben estar dispuestas a adaptarse rápidamente a los cambios del ambiente de negocio. Los principios de la arquitectura clave detrás de SOA son la capacidad de reutilizar estos activos de software existente siempre que sea posible y exponer la funcionalidad de estos activos como un conjunto de servicios. Ok, un servicio provee una bien definida set de operaciones que soporta eh, la lógica de negocios de una organización. Un desarrollador puede implementar estas operaciones invocando un nuevo y existente software y componiendo estos ítems en la forma que sea necesaria para satisfacer el requerimiento de la organización. Un servicio esconde los detalles de su implementación y los creadores de servicios pueden componer nuevas funcionalidades de forma transparente combinando llamadas a otras aplicaciones o a otros servicios. Las claves para implementar un servicio exitoso son proveer reusable y existente interfaz basada en estándares bien definidos para maximizar su interoperabilidad. La siguiente clave es proveer eh, un ambiente de almacenamiento escalable dentro del cual el servicio pueda responder rápidamente a los requerimientos del usuario, incluso sobre una carga extrema de peticiones hacia el servicio. Entonces, esos serían los dos principales. Vamos a anotarlos aquí. Eh, eh, Claves implementar eh, exitosamente un web service, el 1 y el 2. Entonces el primero sería proveer un reusable y extensible interfaz basado en un bien definido estándar sería en estándares bien definidos para maximizar interoperabilidad. Va. Ajá. Ya. Eh, proveer un ambiente de almacenamiento escalable dentro del cual el servicio pueda responder rápido a los requerimientos de los clientes, incluso sobre carga extrema.
Entonces estas serían las dos claves principales para la implementación exitosa de un web service. ¿Ok? Entonces este sería los conceptos básicos de web service, y este sería lo que es el capítulo 7.2.1. En el 7.2.2 ya vamos a ver algo de programación ya sobre Visual Studio.NET 2012. Fin de este capítulo.